El resumen de prensa. CaixaBank. Tú y yo. Nosotros. Resumen de prensa que arrancamos con la mirada puesta en Expansión este martes 27 de diciembre, en el que se hace una radiografía de la situación fiscal. Dice que así son las rebajas fiscales de las comunidades autónomas en el IRPF para 2023. Dice que los gobiernos regionales han protagonizado una carrera de reducción de impuestos y deducciones en el IRPF de 2022 para aliviar el impacto de la alta inflación en los ciudadanos ante la llegada de un nuevo ciclo electoral en 2023. Además, en página de sectores, en energía, las energéticas piden al gobierno más de 20.000 millones en ayudas. Y mientras, con la mirada puesta en el sector bancario, Santander, BBVA, CaixaBank y Bankinter cierran un año récord de beneficios. Saltamos en este punto a la portada de 5 días, una portada que esta mañana vemos como también se sitúa en página impositiva, el principal asunto de portada, y dice como la deflactación del IRPF ahorrará 1.700 euros al 1% más rico de Madrid y nada para el de Valencia y Murcia. En cuanto a operaciones, repasa 5 días como Santander, JP Morgan y Bank of America lideran la banca de inversión con un fuerte recorte de ingresos. Y además, audio de la declaración Francisco González sobre su relación con el ex jefe de seguridad de BBVA. Dice, es una leyenda urbana. Y en página de Telecos, las telecos españolas pierden cerca de 12.000 millones en bolsa en 2022. Saltamos a la portada del Economista y vemos cómo destacan a esa hora las bolsas europeas. Dice, busca retomar la senda de las ganancias tras las vacaciones de Navidad. En cuanto a los titulares más destacados, en página bursátil dice, un año dramático para el inversor, afronta pérdidas medias del 10%. Señala el Economista que el gran reajuste que se ha producido en casi todos los activos ante la nueva era de tipos de interés más altos, liderada por los bancos centrales en su objetivo de controlar una inflación que no da tregua, ha provocado que prácticamente no hubiera refugios. La consecuencia es que el inversor estándar, aquel que construye su cartera con distinta proporción de bolsa y renta fija, va camino de terminar el año con pérdidas de media del 10%. Y en cuanto a otros asuntos, dice, la banca roza un peso del 30% en el IBEX con la entrada de Unicaja y batea las eléctricas. Recordemos que Unicaja entra en el selectivo a partir de hoy en lugar de ese hueco que abandonaba Siemens Gamesa. Y saltamos así a la prensa internacional en un momento en el que en Financial Times también la mirada se pone a esta hora en la política adoptada en China y cómo se elimina esas reglas de cuarentena, lo que supone una ruptura decisiva con esa política de cero COVID. Señala además como el requisito de mantenerse 5 días en un hotel, seguido de 3 días en casa, terminará el próximo 8 de enero. También señala cómo los turistas se vacunan. Dice, los turistas van a por vacunas en China y se acuden en masa a Macao para esas vacunas de COVID. Y son los turistas chinos quienes buscan esa vacunación. Y también más abajo esa fotografía para lo que es esa temporada, ese temporal de frío que está azotando a los Estados Unidos, y dice cómo hay más de una docena de fallecidos en esa tormenta de nieve en Nueva York. También saltamos así hablando de prensa americana en The Wall Street Journal, que también se centra en lo que es la reapertura de China, mientras aumentan los casos de coronavirus, y apunta como Pekín, el gobierno de Pekín planea levantar esas cuarentenas para los que lleguen los viajeros internacionales el próximo mes, dice, tomando lo que supone uno de los grandes pasos para aligerar esas restricciones de política cero COVID que han marcado la evolución y el devenir del país en los últimos 3 años. Y también
señala cómo los cambios en los precios muestran cómo está comportándose la inflación. Dice, en un año, dice, cuando la inflación ha tocado los máximos en 4 décadas, dice, hay que mirar dónde están los costos, cómo se congela el gasto de los consumidores y cómo se traslada ese pesar a los ciudadanos. También, además, por supuesto, el ataque con drones ucranianos sobre una base aérea rusa que mata a 3 personas, y es la mirada del diario americano a uno de los últimos episodios en la guerra de Ucrania. Hasta aquí este resumen de prensa. CaixaBank patrocina el resumen de prensa. CaixaBank, tú y yo, nosotros.